Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, Apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Y prediqué el sermón de mi vida sobre la Virgen María. Se podrán imaginar ustedes. Un sermón mariano en una iglesia pentecostal. Pastores y congregaciones evangélicas, fornicando con la gran ramera. El pastor Carlos Braida, de la Iglesia del Centro. Alberto Zaraco, pastor de la Iglesia Buenas Nuevas, de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Vivian, pastor de Comunidad Cristiana de Buenos Aires. Y hace alrededor de 40 años o más, ese río nuevamente impetuoso siguió creciendo. Y muchos hermanos y hermanas, evangélicos, protestantes, católicos, fueron llenos del Espíritu del Señor. Y el Señor comenzó a unir a unos y a otros con un sentido de la presencia del Señor, con un hambre y sed renovado del Señor, con un deseo de unirnos como el único pueblo del Señor. Y nos ha convocado para ser testimonios de unidad. Así formamos el CRECE, comunidad renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, que no es nada más que eso. Una comunidad de hombres y mujeres que buscamos que el Espíritu del Señor llene cada día nuestras vidas, que buscamos que la iglesia sea una y que buscamos que la gloria del Señor llene toda la tierra. También queremos decirles que, como hemos anticipado, el hermano Marco Luis va a estar aquí dentro de pocos momentos. Aquí no importa quién es católico, quién es evangélico, aquí vamos a declarar: somos el pueblo de Dios. Gille Ávila, ecuménico romano, escrito por Rafael Hernández, y el gran fraude ecuménico, escrito por el pastor Miguel Rosel Carrillo, de Centro Rey Jesucristo, Madrid, España. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17,
del verso 4 al 6, y capítulo 18, del verso 1 al 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En estos pasajes bíblicos vemos cómo el Dios Todopoderoso ordena a su iglesia a no comulgar con la iglesia ramera, la iglesia romana, y con todos aquellos que han cometido fornicación con ella. El Señor manda a aquellos cristianos evangélicos que se encuentran dentro de ese sistema ecuménico perverso y apóstata a salir inmediatamente de allí, para que su juicio no caiga también sobre ellos. Esto es semejante a cuando se le ordenó a Lot y a su familia a salir de Sodoma y Gomorra, para que la lluvia de fuego y azufre no cayera también sobre ellos. Génesis capítulo 19. Y nuestro Señor Jesús nos amonesta diciendo: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Hoy quiero referirme a una enfermedad espiritual que bien podríamos darle el título de el asesino silencioso. Me refiero al ecumenismo de la Iglesia Católica Romana, que muy sagaz ha conseguido filtrarse a través de reconocidos líderes evangélicos, entre comillas, hasta la cocina de la Iglesia Evangélica Cristiana. No pretendo en esta ocasión compartir un mensaje extenso sobre el ecumenismo romano, aunque bien les estaré dando a conocer uno escrito muy sabiamente por mi amigo Miguel Rosel Carrillo, pastor de la Iglesia Centro Rey Jesucristo en Madrid, España. Pero antes de ello, quiero dar a conocer una información y también pedir perdón públicamente, primeramente a Dios y después a la Iglesia de Jesucristo que ama la sana doctrina, y mayormente a quienes visitan mi humilde portal en internet atalayadecristo.com. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque siento que he sido engañado por ingenuo, aunque no del todo, pero he sido engañado. Quizá por falta de información, o tal vez por respeto eclesial a quien no se lo merece. Y debido a eso, no he sido lo suficientemente claro respecto a la falsedad de Gille Ávila del Ministerio Cristo Viene de Puerto Rico. He publicado 2 artículos al respecto, 2 artículos antes de este. El primero, Gille Ávila y Benny Hinn abrazados, que es una pregunta.
donde doy a conocer la fotografía de portada de la revista La Fe en Marcha, edición mayo-junio 2009, que publica y distribuye el Ministerio Cristo Viene, y donde aparecen muy abrazados los dos personajes en mención, Gille Ávila y Benny Hinn. El uno supuestamente, Gille, representando a la iglesia evangélica, y el otro, Hinn, representando a la iglesia falsa. Sin embargo, y ahora sí lo digo claramente, ambos muy unidos por el enemigo silencioso, el ecumenismo romano. El segundo artículo, el mismo que ya eliminé, lo titulé Señor, líbrame de mis amigos, donde hice indirectamente una defensa del ecuménico Gille Ávila, y culpo por lo de la fotografía real o montaje solamente a su equipo de trabajo, aduciendo a que como ya está anciano, sus mismos amigos le están traicionando y forzando a cometer locuras eclesiales que atentan contra la sana doctrina. Sin embargo, ahora me arrepiento por el tiempo que malgasté en escribir dicho artículo y mucho más por publicarlo. ¿Qué hubiese sido de mi alma si en lugar de Gille Ávila hubiese sido el anticristo? ¡Ayúdame, Señor! Pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, a continuación les presento las pruebas del ecumenismo romano de Gille Ávila y entenderemos el porqué de la fotografía de este personaje, Gille Ávila, y de Benny Hinn, el falso profeta, muy abrazados. Gille Ávila también es ecuménico. En los últimos tiempos se ha hablado acerca del ecumenismo romano de Marcos Witt, de César Castellanos, de Luis Palau, que también es cierto, son ecuménicos y son enviados también, junto con Gille Ávila, para confundir a la iglesia evangélica cristiana y llevarla de nuevo al yugo de esclavitud de la religión católica apostólica romana. Comprobado. Entonces, ¿Gille Ávila también es ecuménico? Sí lo es. Y desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero desde hace tiempo Gille Ávila es ecuménico romano. Y no lo digo yo. Es un secreto a voces, ya que es la misma asociación ecuménica, escuche, a la que él pertenece, quien lo da a conocer públicamente. Gille Ávila es un socio y es parte del Universal Parliament of Religions, o el Parlamento Argentino de Religiones. Esta asociación, en su página oficial de internet, entre otras muchas cosas que escribe, dice lo siguiente: Asociación Civil sin fines de lucro, institución reconocida por el Estado argentino, resolución IGJ000997, como un ámbito en el que se puede ejercer el derecho a la libertad, escuche, y a la igualdad religiosa. Y sigue diciendo: el Parlamento Argentino de Religiones fue declarado de interés de la ciudad de Buenos Aires por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires, legislatura porteña, el 20 de julio de 2000, declaración 258-2000. Después de ello aparece una fotografía de la actual Papa de la Iglesia Romana. Y al pie de esta fotografía dice: Su Santidad Papa Benedicto XVI impartió la bendición apostólica
al brazo de trabajo cooperativista del Parlamento Argentino de Religiones. Enseguida hay otra fotografía y dice lo siguiente: el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Monseñor Jorge Bergoglio, prodigó una bendición especial al Parlamento Argentino de Religiones, a todas las comunidades que lo integran, y al mismo tiempo brindará su acompañamiento desde el Arzobispado de Buenos Aires, mayo 5 del 2006. Después aparece el logotipo que identifica a este Parlamento Argentino de Religiones, donde hay una serie de símbolos paganos y cristianos, aparentemente, todos ahí revueltos. Bueno, y enseguida da a conocer cuáles son sus propósitos y principios de esta asociación a la que pertenece el gran, entre comillas, Gigi Ávila. Expresar la opinión de la comunidad religiosa argentina en temas de interés general. Basamentar su espíritu en el respeto mutuo y la igualdad de todos los hombres. Representar una alternativa válida capaz de señalar a la sociedad argentina en principio y a la humanidad toda el camino que conduce a la espiritualidad y al reencuentro con Dios. ¿Cómo me resulta familiar esa palabra, reencuentro, ¿no? Encuentros, posencuentros, reencuentros. G12. Otra rama del ecumenismo romano. Sigue diciendo esta asociación en su página de internet respecto a sus propósitos y principios. Trabajar para fortalecer los conceptos transmitidos en las diversas tradiciones tendientes a preservar y asegurar valores tales como la vida, la familia, la paz, la libertad, la ética, la moral. Establecer y defender la no discriminación, fomentar y apoyar la libertad de culto y de conciencia. Vea, fomentar y apoyar la libertad de culto y de conciencia. Bregar por objetivos nacionales e internacionales de bien público, como los derechos étnicos y religiosos. Bregar por la igualdad de los derechos de las diferentes comunidades religiosas ante el Estado argentino. El Parlamento es argentino, pero las religiones todas pertenecen al mundo. Por consiguiente, el Parlamento Argentino de Religiones incluirá en su directorio a toda comunidad religiosa de cualquier lugar de la tierra que rinda culto y adore al Dios de todos. En definitiva, establecer un estado de democracia religiosa. ¿Se da cuenta? A esto es lo que pertenece el gran evangelista y pastor Gigi Ávila. Hágame el favor. Después aparece un recuadro con 3 fotografías de la presidencia del Parlamento Argentino de Religiones. Estos 3 son los que aparentemente conducen los hilos y conducen los fines de esta asociación ecuménica romana. Y de izquierda a derecha vemos aquí en este recuadro la foto de el laico católico doctor Miguel Ángel Libre, quien es el secretario general. En el centro aparece un hombre con cabello largo, que más bien parece un rockero, y tiene un nombre medio raro. Dice profesor doctor Mahamr Grifa Krishnanda G. Él es el presidente, aparece en el centro de ese recuadro. Y la foto que aparece a mano derecha es la del pastor bautista doctor Darío Martínez, y él es el vicepresidente de esta asociación ecuménica. ¿Cómo ve?
Y después de esas fotografías de los de la presidencia del Parlamento Argentino de Religiones, ellos dan a conocer la lista de todos los asociados a esta entidad. Por supuesto, no le voy a leer toda la lista. Voy a estar dando información de algunos de estos asociados, pero déjeme decirle que en esta lista, como el número 28, aparece de Puerto Rico el pastor Gille Ávila. Gille Ávila está en esa lista de asociados de esta, valga la redundancia, Asociación Ecuménica de Religiones, conocida como Parlamento Argentino de Religiones o Universal Parliament of Religions. Si usted quiere leer y ver toda la lista de los asociados a este Parlamento Ecuménico de Religiones, puede ingresar a mi página atalayadecristo.com o directamente, allí hay un enlace a la página oficial de esa entidad. Ahora, alguien se preguntará al ver la lista de los nombres de los asociados de esta asociación, ¿y por qué los nombres de otros no aparecen? Bueno, porque esos otros, y estoy hablando de ministros, de pastores, de líderes evangélicos, entre comillas, que se han unido al ecumenismo perverso de Roma, ¿por qué no aparecen los nombres de estos otros allí? Bueno, sencillo, porque hay muchos agentes secretos del Vaticano dentro de las iglesias evangélicas, líderes evangélicos, que están sirviendo a Roma dentro de la iglesia evangélica cristiana. Ahora, déjenme decirles algo más. En esa misma página de esta asociación, de este Parlamento Argentino de Religiones, se está promocionando el evento titulado Luis Palau 2010 con Marcos Witt, mismo al que asistirán seguramente miles de pastores evangélicos y sus congregaciones. ¿Sabe para qué? Para recibir el espíritu de prostitución del ecumenismo romano. Que Luis Palau y Marcos Witt no son ecuménicos, que les crean los estúpidos, porque yo no. Y volviendo con Gille Ávila, ¿cómo podrán ahora defenderlo aquellos que me han criticado por los artículos anteriores, en los cuales, repito, no fui lo suficientemente claro? ¿Qué nuevos argumentos inventarán para defender al ídolo evangélico, entre comillas, Gille Ávila? Con todo esto, amado pueblo de Dios, ahora resultan más claras muchas de las falsas enseñanzas del señor Ávila, como por ejemplo la más abominable y repudiable, el querer ser más que Jesús con su ayuno de 41 días. ¿Ayunó más días que Jesús? ¿Cuándo alguno de los apóstoles del Señor hicieron semejante circo para después jactarse de ello en seminarios, campañas y escribir un libro al respecto para vender miles de copias? Dinero, dinero y más dinero. Cuando se muera, seguro le levantarán una estatua, un ídolo mudo. Sé de antemano que esta información sorprenderá a muchos. Pero, ¿qué sorprende hoy en día? También estoy consciente que seré hasta condenado por muchos líderes evangélicos. Pero escuchen, no me importa. Mi compromiso es con Dios y para con su pueblo que quiere seguir escuchando la verdad. En la información que proporciona esa entidad ecuménica, también me llama poderosamente la atención que son descritos como socios otros pastores hispanos. Por ejemplo, es asociado también de esa entidad
Raimundo Leiva Palma. Escuchen, quien no es un pastor cualquiera, sino más bien el vicepresidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y también presbítero mayor y gobernante de la Iglesia de San Bernardo Esmeralda. Y les aseguro que muchos de sus miembros ni cuenta se dan. También pertenece a ese sistema satánico el pastor Luis Panameño. Escuche, pastor general de la Iglesia Monte Carmelo de las Asambleas de Dios del Salvador. Esa asociación, mis amados hermanos, no solo recibe y acoge a pastores apóstatas, también le da la bienvenida a cualquier brujo o hechicero solo con decir que cree en el Dios de todos. Ingrese a la página y se dará cuenta. www.par.org.ar. Y con todo eso y más comulga el gran Gille Ávila. Dios tenga misericordia. Pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, guárdense de prostituirse con la gran ramera.